Se nos dice que demos las frecuencias relativas como porcentajes redondeados a un decimal. Una tabla de frecuencia es una tabla con dos columnas donde una columna enumera los posibles valores de la variable, que en este caso son los intervalos de edades, a menudo llamados contenedores, y el otro enumera la frecuencia correspondiente para cada valor, que es la segunda columna, que da el número de estudiantes en cada intervalo o cada bin. La frecuencia relativa a veces se muestra en una tercera columna como la que tenemos aquí. La frecuencia relativa expresa la frecuencia de cada valor posible en relación con el todo. Las frecuencias relativas se pueden expresar como fracciones, decimales o porcentajes. Entonces, el primer paso es determinar el número total de estudiantes sumando esta columna aquí. 10 más 3 más 2 es 15, más 10 es 25, más 6 es 31, más 8 es 39. El número total de estudiantes es 39. Y ahora puedo determinar la frecuencia relativa. Debido a que hay 10 estudiantes de 15 a 18 años, la frecuencia relativa es 1039 como fracción. Y ahora vamos a convertir esto a un decimal y porcentaje. 10 dividido por 39 a 3 decimales es aproximadamente 0.256. Que como porcentaje a un decimal es 25.6%. Luego, hay 3 estudiantes con edades de 19 a 22 años, y por lo tanto la frecuencia relativa es 339, lo que simplifica a 1.13. Nuevamente, estamos buscando el porcentaje, así que adelante, déjelo en esta forma y divida para encontrar el decimal en 3 decimales. 3 dividido por 39 a 3 decimales es 0.077. Que es 7.7%. Luego, hay 2 estudiantes con edades entre 23 y 26 años. La frecuencia relativa es 239. ¿Cuál a 3 decimales es aproximadamente 0.051? Que es 5.1%. Luego, hay 10 estudiantes con edades entre 27 y 30, y por lo tanto la frecuencia relativa es 1039. Que sabemos de arriba es aproximadamente 0.256. Que es igual al 25,6%. Luego, hay 6 estudiantes con edades entre 31 y 34 años. La frecuencia relativa es 639. Que se simplifica a 213. Pero nuevamente, seguiremos adelante y convertiremos a un decimal. 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.154. Que es 15.4%. Y para el último ejemplo, hay 8 estudiantes con edades entre 35 y 38 años. La frecuencia relativa es 839. Que es aproximadamente 0.205. Que es 20.5%. Espero que hayas encontrado esto útil.